Bueno, tengan buenas noches a aquellos que no saludé al principio. Eh, por la gracia del Señor eh, y por la invitación de los hermanos, es que estamos aquí. Agradezco al Señor y a los hermanos que me han invitado para poder compartir a través de este medio, que quiera el Señor que todo funcione bien, que podamos llegar a buen fin, salvación para aquellos que aún no han recibido al Señor Jesús en su corazón y edificación para aquellos que ya son de Cristo. Sin perder más tiempo, vamos a ir a un pasaje en la Escritura. Les invito a ir a Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. San Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Vamos a ver si lo podemos poner allí en pantalla. Yo soy nuevo también en esto, pero estamos tratando de aprender a manejarnos un poquito. Si ya lo tienen ubicado el pasaje, allí lo tienen en pantalla, por si hay alguno que no tiene Biblia. San Lucas 10, del 38 al 42, es un pasaje muy conocido en el ambiente cristiano. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Eh, la palabra del Señor nos dice allí que Jesús iba de camino, yendo de camino, comienza diciendo aquí el pasaje. Jesús tenía un plan. Y en Lucas capítulo 9, versículo 51, nos dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Era el plan del Padre y hacia allí se dirigía él. Jesús iba a dar su vida en rescate por muchos, nos dice la palabra de Dios, en rescate de toda la humanidad. El justo moriría por los injustos. Allí Jesús pagaría la deuda que el hombre tenía con Dios. En el Consejo Celestial, nos dice el apóstol Pedro en su primer discurso, en el anticipado conocimiento de Dios, Cristo fue entregado para ser muerto crucificado por hombres inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús, a quien crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y manda, dice el apóstol Pablo, allí en Hechos capítulo 17, manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel varón a quien designó, es decir, Jesucristo, dando fe a todos. Allí fe significa testimonio, dando testimonio a todos, con haberle levantado de los muertos. Dios da testimonio de que este Jesús que ha resucitado es el que es el único Salvador y es el que ha de juzgar también a los vivos y a los muertos. Dice que Jesús, el versículo 38, yendo de camino, entró en una aldea. El Señor Jesús había partido desde Jericó
hacia Jerusalén, iba caminando con sus discípulos por la ladera oriental, es decir, este del Monte de los Olivos, donde había una aldea. Es la aldea de Betania, que significa casa de dátiles. Y dice, entró en una aldea. Esto nos habla de la bondad del Señor. Él no solamente iba a las grandes ciudades, no solamente iba donde había grandes multitudes, donde la gente estaba reunida a orillas del mar o allí en un monte enseñando a grandes multitudes, sino que también él asistía a las pequeñas aldeas. Y en esto vemos en el Señor un ejemplo digno de imitar. Donde hay un hijo de Adán, allí seguramente hay alguien que necesita escuchar el mensaje de Jesús. Y por lo tanto debemos buscar, no solamente buscar grandes auditorios, sino también buscar donde hay uno allí en la montaña, en la sierra, en el campo, llegar a hablarle del amor de Dios. Y dice que la escritura, una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella conocía a Jesús, podemos ver en otros evangelios que era el Señor, amaba ir a ese lugar, a Betania. El Señor tenía tantos enemigos como en las grandes ciudades, como también en los pequeños lugares, en las aldeas. Y el poder estar allí en esa casa donde le propinaban al Señor cariño, atención, y donde le escuchaban, era como un ungüento para el Señor en medio de tanto rechazo, de tanta persecución de los enemigos. Y allí esta mujer le recibe. El pueblo judío era un pueblo muy hospitalario, ¿no? El Señor les había enseñado a ellos a ser hospitalarios, a recibir. Recordamos aquel encuentro de Abraham, recuerdan ustedes cuando estaba debajo de un árbol y allí vio a 3 varones que venían y él sale a recibirlos, los recibe, les ofrece agua y comida, eran muy hospitalarios. Y el Señor mismo les había enseñado esto, les mandó de que tenían que ser hospitalarios con los forasteros, con los peregrinos, cuanto más con los de su propio pueblo, ¿no? Que a veces iban de un lugar a otro. Y la palabra del Señor nos enseña de que eh, tenían que tratar bien a los forasteros. ¿El por qué? El Señor se los dice, porque ustedes fueron también forasteros en tierra ajena. Y ahora podemos sacar una buena enseñanza de esto en cuanto a la hospitalidad en este pasaje. ¿Qué es lo que el creyente debe saber en cuanto a la hospitalidad? Yo voy a compartir algún versículo, se los voy a poner allí en pantalla, que nos habla acerca de la hospitalidad. Eh, Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Eh, pero también tenemos algunas advertencias en la palabra de Dios. Eh, y es bueno tenerlo en cuenta para saber en cuanto a la hospitalidad qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y vamos a leer un texto que se encuentra en Proverbios. En Proverbios capítulo 17, versículo 19. Dice así, el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El que abre demasiado la puerta busca su ruina. Si ustedes leen en otras versiones, por ejemplo, la NBI traduce en vez de puerta, dice boca, ¿no? El que abre mucho la boca. Pero también recordemos que en la palabra de Dios, la palabra puertas hace referencia a los oídos. Por eso es que dice allí, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que se cierren
puertas y ya no puedas escuchar, ya no puedas oír, ¿no? Y oír la palabra de Dios. Eh, por lo tanto, hay que saber en cuanto a la hospitalidad, ¿a quién voy a recibir? Marta recibió al Señor Jesús, ¿no? Y la palabra de Dios, vamos a leer un versículo, allí voy a poner en pantalla yo, en Hechos capítulo 15, versículo 4, Hechos capítulo 15, versículo 4, si ustedes lo quieren buscar en sus Biblias, dice así: llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Estos eran los misioneros, Pablo y Bernabé. En su primer viaje misionero, ellos cuando terminan el viaje regresan a Antioquía y de allí suben a Jerusalén, al primer concilio que se realiza allí en Jerusalén. Y dice que refirieron las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿A quién debo recibir? Y aquí está la respuesta: a los misioneros, aquellos que dedican tiempo completo a la obra del Señor. Nuestras puertas, nuestros oídos, deben estar abiertos para escuchar lo que ellos tienen para contar de las cosas que Dios hace a través de ellos. Bueno es a veces invitar a la iglesia, a algún misionero, y que nos cuenta la obra que está realizando en los lugares y las maravillas que Dios hace a través de ellos, ¿verdad? Vamos a ver otro texto más en el mismo libro de Hechos, Hechos capítulo 17, versículos 6 al 7. Dice así: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Estos que trastornan el mundo entero fue en Éfeso, perdón. Allí estaba Pablo y Silas, y también estaba Timoteo, y bueno, predicando el Evangelio. Y hubo un levantamiento allí, y uno de los enemigos de Pablo es el que dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido en su casa. Y estos que trastornan el mundo entero son los evangelistas, los que llevan el mensaje de la palabra de Dios. A estos tenemos que abrir las puertas de nuestra casa. A estos hay que abrir nuestros oídos para escuchar lo que tienen para decir de las maravillas. Y como dice aquel himno, cuando uno escucha el mensaje de estos mensajeros, dan ganas de convertirse de nuevo, ¿no? Vamos a ver otro versículo más, allí también en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 27. Dice así: y queriendo él, Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Apolos había ido a la ciudad de Tesalónica y había estado hablando lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Y estaba allí Priscila y Aquila, quienes le escucharon, y entonces luego le llevan aparte y le enseñan más claramente el camino del Señor, ¿no? El Señor ya había venido y que era Jesús el Salvador. Y entonces estos hermanos le animan, porque él quería ir a las regiones de Acaya, y le escriben, ¿no?, cartas de recomendación a los hermanos de Acaya para que le recibiesen a ellos, a los que traen edificación, a los que pueden traer edificación al pueblo de Dios, a la iglesia. A esos hay que abrirles las puertas. Dice que le recibieron y que fue de edificación a los que por la gracia. Esto es muy importante lo que dice allí el Espíritu Santo por medio del escritor.
a los que por la gracia habían creído. Apolos no vino para socavar los cimientos de la salvación, que es por gracia, sino que vino para sobreedificar sobre lo que ya estaba establecido. Por eso es que después Pablo, cuando escribe, dice, yo planté, Apolos regó, y el crecimiento lo da el Señor. Ellos debemos abrir nuestras puertas. El Señor viene a nuestra vida para darnos su palabra y debemos, como Marta, abrir las puertas, nuestros oídos al Señor, a su voz. Ahora, ¿a quién no recibir? ¿A quién no recibir? Bueno, vamos a ver un texto en 2 Corintios, en 2 Corintios, allí está, capítulo 11, versículo 4. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es un reproche que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Corinto. Si viene otro con otro, trayendo otro mensaje, predicando otro Jesús, bien que ustedes lo toleran. Debemos cerrar las puertas a los falsos, a los que traen un falso evangelio, a los que vienen a socavar la doctrina que nuestros padres, los que nos precedieron, nos han enseñado. También el Señor advirtió acerca de los escribas. ¿Se acuerdan ustedes que dijo, guardaos de los escribas? También de los fariseos, guardaos de la levadura de los fariseos, de las falsas enseñanzas. Guárdense de los falsos, no les abran las puertas. Vamos a ver otro texto más, que es un texto muy conocido, que lo encontramos en 2 Juan, versículo 10 y 11. Dice así, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, aquí tenemos que la palabra de Dios nos enseña a quién abrirle las puertas de nuestra casa o a quién abrirle los oídos y a quién no abrirle las puertas, a quien no abrir nuestros ojos, las enseñanzas. Marta le abrió las puertas al Señor y él entró bajo su techo. Mostraré solicitud, amabilidad a este visitante que viene a mi casa cada mañana, que el Rey del universo, que el Maestro venga a mi casa, es una gracia enorme. ¿Hay tiempo para él? ¿Le haré entrar? Debo recibir al Señor. Dice Job, ¿qué es el hombre para que le engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas. El Señor viene, hermanos, a visitarnos cada día. Debemos invitarle a entrar. Debemos recibirle en nuestra casa. Debemos tomar un compromiso diario. ¿A qué hora voy a estar con el Señor para recibirle? Desayunar con Él, pasar tiempo con Él. Él quiere hacernos oír su voz. Dice la Escritura aquí en versículo 39, esta tenía una hermana que se llamaba María. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Cada uno de nosotros tenemos una familia, ¿verdad? A veces la familia está integrada, bueno, por algunos que son creyentes, otros tienen toda una familia de creyentes. El Señor viene a la vida de cada uno para hacer oír su voz. Vino a la casa de Marta y Marta le recibió. Los integrantes de la casa estaban constituidos por
una hermana que se llamaba María. También la Escritura nos dice que había un hermano que se llamaba Lázaro. Y en San Juan nos dice que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. También la Escritura en el Evangelio de Marcos nos dice que esa casa era la casa de Simón el leproso, donde vivían estos tres hermanos. No sabemos a ciencia cierta, la palabra de Dios no nos dice si este Simón el leproso era el padre de esa familia. Algunos piensan que era el marido de Marta, ya que Marta era la que siempre hacía los quehaceres en la casa, ¿no? Pero no nos vamos a meter en lo que la Biblia no revela. Eh, ¿Cómo está constituida tu familia? ¿Cómo está constituida mi familia? Tú sabes que el Señor quiere hacer oír su voz y quiere que todos los hijos de Dios escuchen su palabra. Hay un plan esencial de Dios para con toda la humanidad. Y es que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para que este plan esencial se cumpla, es necesario que a su vez yo ande en el plan de obras que Dios tiene para mi vida. Y en ese plan de obras que Dios tiene para mi vida es que yo reciba a Jesús cada día para escuchar su voz. Él es un visitante invisible que viene a mi vida a hacer oír su voz cada día. Y me habla a través de su palabra, la Biblia. Marta dice que estaba sentada a los pies del Señor, de una manera callada y silenciosa, sin interrupciones. María escuchaba las enseñanzas del Maestro. ¿Qué es lo que aprendí hoy del Señor? Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Estamos aquí en este Zoom. ¿Qué es lo que aprendí hoy del Señor? No es necesario que respondas. Solamente tú pregúntate, ¿qué aprendí hoy del Señor? A ver, bueno, si no tuviste tiempo, ¿qué aprendiste ayer? Bueno, tal vez no tuviste tiempo ayer. ¿Y antes de ayer? Pero, o seguramente en la semana habrás leído, ¿verdad? Algo y el Señor te habló. ¿Qué aprendiste acerca de Dios el Padre? ¿O del Hijo? ¿O del Espíritu Santo? ¿Algún ejemplo digno de imitar, tal vez? ¿O para no imitar? ¿O alguna advertencia que Dios te hizo? ¿O algún reproche del Señor? ¿O alguna promesa para apropiarme? ¿Una exhortación? ¿Algún pecado que confesar? Bueno, quizás alguna enseñanza teológica, algo que yo desconocía totalmente. Ahora observemos lo que dice el versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta cree ser sabia en su propia opinión, según su criterio, y piensa que la mejor forma de agradar al Señor es de la manera en que ella lo hace. Ella está preocupada, absorta, atareada por ofrecer lo mejor al Señor. Está convencida en sí misma que lo que hace es lo correcto y quiere que su hermana la acompañe en dicha tarea. Y no solamente eso, quiere convencer al Señor, haciendo que el Señor acompañe y apruebe su criterio, haciendo que María se levante y haga lo que ella cree es lo mejor.
¿Soy yo un creyente sabio en mi propia opinión? ¿Creo que el Señor está para hacer lo que yo creo que es conveniente? ¿Estoy yo aprendiendo del Señor o enseñándole a Él cómo debe proceder? Marta ve las cosas desde una perspectiva diferente a las de Cristo. Ahora observen lo que dice el versículo 41, la respuesta del Señor. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lo que el Señor desea aquí es que todos en la familia escuchen su voz, que nadie se pierda lo que Él tiene para decir. Debo dejar todo aquello que reemplace a Cristo y a su palabra. Cristo no acepta que nada reemplace el tiempo que Él desea pasar con nosotros. Es un momento único e irreemplazable. ¿Sí? ¿Qué lugar está ocupando la palabra de Dios en mi vida? Fíjense ustedes que Cristo aprueba la actitud de María y no accede a la petición de Marta, pues le dice, no le será quitada su parte. Cristo y su palabra es la buena parte. Y tiene que ver con una actitud de adoración, de meditación, para escuchar, con una mente abierta, con un corazón sensible a la voz de Cristo, con una voluntad dispuesta a hacer que Cristo nos manda. ¿Qué tiempo estoy apartando yo para este visitante, para el Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a la lectura y a la meditación de su palabra? ¿Quiénes están participando en la casa de este momento? Ustedes saben que por mucho tiempo yo estuve muy engañado. Debo confesárselos a ustedes como lo he confesado en muchos lugares. Hubo un tiempo en que yo leía la palabra de Dios, preparaba mensajes, pasaba mucho tiempo leyendo la lectura de la palabra y preparando para la iglesia, los hermanos, estudios, mensajes profundos, iba a los originales, pasaba mucho tiempo aprendiendo acerca del griego y del hebreo, palabras que me ayudaran a profundizar más y a entender más el pasaje y a sacar profundas enseñanzas de ella. Y le hacía preguntas como, por ejemplo, ¿qué quiere el Señor que la iglesia sepa? ¿Qué quiere el Señor que la iglesia sienta? ¿Qué quiere el Señor que la iglesia haga? Y fui descuidando mi vida, mi matrimonio, mi hogar, porque yo me preparaba para otros, pero descuidaba mi familia. Hasta que me di un golpe. Y entonces empecé a ver las cosas de otra manera. El Señor restauró mi vida. Y entonces hubo hermanos que me ayudaron a ver las cosas de otra manera. Gracias a Dios por eso. Entonces empecé a preguntar a la palabra de Dios, ¿qué quiere Dios que yo sepa? ¿Qué quiere Dios que yo sienta? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y empecé a reunir
a mi esposa y a mis hijos alrededor de mi mesa. Ya mis hijos eran grandes, pero el Señor me dio tiempo suficiente, aunque uno pudiera pensar que ya es tarde. Sin embargo, nunca es tarde para volverse al Señor. Y el Señor en su misericordia restauró mi vida y puede restaurar tu vida. Quizás tú puedas decir, yo he perdido mucho tiempo. Nunca es tarde para volver. La palabra del Señor dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. Volverse al Señor, volver a la palabra, volverse a Cristo, para escuchar lo que Él tiene para decirnos, para enseñarnos, para que no erremos como Marta y hacer las cosas a nuestra manera, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo opino. No, no, no. Hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, para no errar. En unos retiros de matrimonios que fuimos con mi esposa, en los tiempos de restauración de nuestro matrimonio, de nuestra vida, muchos y nosotros también nos decíamos, si yo hubiese sabido esto, estaba allí, estaba en la palabra, yo lo había leído, solo que buscaba aplicarlo a la vida de los demás, pero no lo aplicaba a mi vida. Cristo viene a visitarme a mí y quiere hablar conmigo. Y como María, debo estar atento a lo que Él quiere enseñar. Debo sentarme a oír su palabra atentamente. Sus palabras son vida, sus palabras son alimento para mi alma. Como decía el salmista, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Padre por su palabra en este día. Gracias porque Cristo viene a nuestra humilde habitación para hablar con nosotros, para tener comunión conmigo, para enseñarme, para hacerme oír su voz, para enseñarme cómo es Él, quién es Él y lo que ha hecho. Y también para darme a conocer el plan que Él tiene para mi vida. Señor, ayúdame a ser constante, diligente, para estar siempre con mis oídos abiertos, con las puertas de mi casa abiertas a tu palabra. Alabado sea tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.